Muy bien, pasemos un poquito a tercero B, ¿sí? Que tercero B estamos dando macroeconomía, perdón. La semana pasada con tercero B estuvimos viendo dentro de macroeconomía la política fiscal, básicamente, ¿sí? Como instrumento de la macroeconomía. Vimos en qué consistía, perdón, una política fiscal expansiva y una política fiscal restrictiva. Bueno, hoy un poquito la invitación es, es a ver un poco de qué se trata la política distributiva. Y básicamente la política distributiva comprende un conjunto de mecanismos y de herramientas que tiene el Estado para tratar de redistribuir el ingreso, ¿no? Todo el ingreso que se genera en el país, bueno, el Estado lo que busca es tratar de redistribuirlo de la mejor forma, ¿sí? Que se llegue a todos los sectores y que todos se lleven una porción de ese PBI, de ese Producto Bruto Interno que se genera a través de la producción de bienes y servicios en nuestro país. ¿Qué instrumentos tiene el Estado básicamente para aplicar esta política distributiva? Y bueno, son básicamente tres instrumentos, ¿sí? Los impuestos, el cobro de impuestos, las transferencias que hace el Estado. Cuando uno habla de transferencias, básicamente hace referencia a lo que hablábamos en la clase anterior de el gasto público que tiene el Estado. El Estado hace transferencias cuando paga jubilaciones, el Estado hace transferencias cuando paga pensiones, cuando paga un fondo de desempleo, cuando paga, por ejemplo, estos 10.000 pesos que se le van a pagar ahora a algunos sectores del monotributo o distintos sectores de planes sociales, en donde el Estado aplica una política distributiva, intenta llegar a aquellos sectores que son los más necesitados a través de la redistribución del ingreso. Obviamente que también existen una tercera alternativa o una tercera herramienta de política distributiva que son los mecanismos de intervención de mercado. Entonces, tenemos tres mecanismos de política distributiva: los impuestos, las transferencias y los mecanismos de intervención de mercado. ¿Qué es un mecanismo de intervención de Estado? De mercado, perdón. Es, por ejemplo, la política de precios cuidados que tiene el Estado. Es esto que están haciendo hoy en día a raíz de la cuarentena, de salir a controlar a los distintos supermercados, a los negocios que venden eh, bienes de consumo, para que no se sobrepasen con los precios, ¿sí? Volvemos un poquito a la misma discusión que se planteó en la clase anterior con el tema de la política fiscal. Hay un sector de la economía que está enrolada con el liberalismo que dice, bueno, el Estado no tiene que intervenir, porque el Estado asigna más los recursos. Y hay otro sector con un enfoque más keynesiano que dice, bueno, el Estado tiene que estar presente, ¿sí? Porque si no, las empresas o los sistemas de mercado por sí solos no distribuyen bien la riqueza, no distribuyen bien la ganancia y se producen muchos excesos. Les vuelvo a reiterar lo que les dije en la clase anterior. Cada uno tiene que, a través del estudio, ir formando su propia opinión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Está bien que el Estado intervenga? Bueno, quedará a criterio de ustedes. ¿Está bien que no intervenga y que únicamente se redefina todo por el mercado? Esto es el misterio de la educación, ¿no? Esto es lo lindo de la educación, de que uno, o que lo motiva a uno justamente a capacitarse, a tratar de buscar herramientas que le permitan formar una opinión en este tipo de cuestiones, ¿sí? Campanazos hay de todos lados, ¿sí? Hay quienes dicen que si el Estado no interviene, los mecanismos del mercado terminan enriqueciendo a un pequeño sector y los demás terminan totalmente empobrecidos. Esto es lo que dicen los keynesianos, en contra de los mecanismos de regulación del mercado. En cambio, quienes son libertarios o quienes postulan un principio de libertad absoluta dicen que el Estado es mal regulador. Y sucede, por ejemplo, esto que pasó hoy, en donde hubo un sobreprecio pagado sobre bienes de consumo. Entonces, se van dando distintas situaciones, ¿sí? Acá hay que tratar de encontrar un equilibrio y ver cuál es la postura que a nosotros más nos acerca o qué es lo que más nos llega, digamos, desde el punto de vista de la economía. Esto es lo lindo que uno puede escuchar, puede aprender un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, tres instrumentos de política distributiva: los impuestos, las transferencias y los mecanismos de intervención del Estado. Básicamente, cuando uno habla de impuestos, habla de una suma de dinero que uno le paga al Estado y que el Estado se lo devuelve en contraprestaciones indirectas, ¿sí? Entonces,
todos pagamos impuestos, todos básicamente cuando consumimos estamos pagando dentro del precio de los productos el 21% de IVA, en la mayor cantidad de casos. Entonces, todos contribuimos al Estado. Y el Estado lo que hace es reasignarlo a las distintas partidas que básicamente buscan justamente una redistribución de este ingreso. Ustedes fíjense en que el Estado acá ha tenido en esta cuarentena una presencia muy fuerte a través del segundo mecanismo, que son las transferencias, controlando los precios, intentando que le lleguen a sectores una ayuda económica mayor. Entonces, chicos, nosotros básicamente vamos a estar trabajando en esta parte de la macroeconomía, ¿sí? La política distributiva y sus herramientas.